Gracias de esta entrevista que le das a Radio Café Estéreo, la radio bolivariana. Gracias a usted por fijarse en la delegación de Paz de las FARC. Como no, soy Fidel Rondón, guerrillero del bloque comandante Jorge Briceño, antiguo comandante, antiguo bloque oriental. Fui delegado hace algo más de 2 meses para ser parte de la delegación de Paz de las FARC aquí en La Habana, en este intento tan esperanzador para lograr conquistar la paz para Colombia por la vía del diálogo, por la vía de la concertación y por la vía civilizada. A este punto. A ver, me trae a la memoria el proceso de paz del Caguán, cuando el camarada Jorge Briceño nos decía a los guerrilleros y a los que estábamos en el comité temático que a veces se nos zafaba la palabra hablar de los negociadores. Le dije, ¿cómo así que negociadores? ¿Acaso ustedes son negociadores? ¿Qué están negociando? Ustedes lo que están es dialogando. Y efectivamente aquí en La Habana estamos dialogando. Somos una delegación para dialogar, para a través del diálogo abierto, sincero, civilizado, de cara al país, aunque quisiéramos que fuera más de cara al país, discutir la problemática de la paz y la problemática de la guerra. Si al país le conviene la continuación de la guerra o al país le conviene empezar a construir un proceso de paz, paz con justicia social para Colombia. Le decía que hace 2 meses, casualmente, vengo de la región del Arauca, de zona guerrillera. Antes estaba en la serranía de la Macarena y uno llega aquí y se da cuenta el gran desconocimiento que hay de la problemática del conflicto interno colombiano. No se conoce. Aquí se habla o se nos trata como si fuéramos en verdad una guerrilla derrotada, como si fuéramos una guerrilla que vino a negociar los últimos cartuchos que nos quedan. Pues no, no es así. La realidad es contundente en Colombia. En el solo bloque comandante Jorge Briceño se desarrollan 4 o 5 acciones de guerra diarias. Ya. Los 27 frentes guerrilleros, las compañías móviles que hay, ahora diseminadas en guerrillas en todo lo ancho del bloque, del área del oriente colombiano, están a la ofensiva. La guerrilla está a la ofensiva, desarrollando acciones de comandos de hostigamiento, acciones de sabotaje, acciones de francotiradores, acciones de minas. Siempre donde esté la fuerza pública, cerca de ellos siempre va a haber dentro de la maraña un guerrillero esperando para entrar en confrontación directa o indirecta con él, desarrollando la guerra de guerrillas hacia ellos. Eso aquí no se conoce. No. Yo me pongo a pensar qué pasaría si el país supiera la dimensión de la guerra que se está desarrollando en la serranía de la Macarena. 7, 8, 9 frentes guerrilleros alrededor de la serranía de la Macarena, en toda la región del Ariari, en guerra de guerrillas diaria. Allá está el comandante Aldinever, está Romaña, está el 40 Frente, están los bloques que maneja el comandante Gentil Duarte. Y es una ofensiva permanente, una ofensiva, el golpeteo a diario, ¿sí? Detrás del enemigo, con la ventaja que ya no toca ir a buscarlos a los caseríos, ni toca ir a buscarlos a los cuarteles, están en el elemento nuestro, donde nosotros hemos estado durante años. ¿Sí? Esa es una ventaja para desarrollar la guerra de guerrillas, y esa verdad no la conoce el país. A ver, adivinar cuáles son las razones que tiene el establecimiento para sentarse en la mesa de conversaciones con nosotros, aceptar un diálogo, sería meternos en los zapatos de ellos. Las razones que tenemos nosotros, las FARC, sí las podemos exponer clara y nítidamente. Las FARC, en nuestros documentos, en nuestra plataforma, en nuestro accionar político, siempre le hemos apostado por encima de la guerra de guerrillas a la solución política del conflicto social y armado que vive el país. Arguyendo de que fuimos empujados a empuñar las armas por falta de garantías para ejercer la oposición política civilizada al sistema. Por las razones que haya empujado el gobierno, debería conocerlas el país, abiertamente, nítidamente también, que no es porque haya una guerrilla derrotada. Ellos tienen unas razones
que es el agotamiento de los recursos del Plan Colombia. Es porque se conformó un ejército para un país desarrollado, un ejército, más de 500.000 hombres en pie de guerra, con 110.000 soldados profesionales. Un país con 110.000 soldados profesionales solamente lo puede mantener un país desarrollado con una economía pujante y no con una economía estancada como la economía colombiana. La lucha social en Colombia ha tenido sus flujos y reflujos, sus avances y retrocesos. Es evidente que en la época fuerte del paramilitarismo hubo una mengua de la lucha social, pero sin embargo la lucha se mantuvo en la clandestinidad. Los dirigentes sociales y los dirigentes políticos de todos esos variados matices de la izquierda colombiana esperaron el momento para insurgir de nuevo. Y fue así como en los últimos 3 o 4 años empezó a irrumpir con fuerza un movimiento social que ya no le teme a la política de violencia oficial, a la política de muerte del paramilitarismo. Ya no le teme a decirle las verdades al establecimiento y reclamar lo que siempre han reclamado. Son derechos, que es la posibilidad de ser gobierno, que es que la izquierda tenga un puesto real en la historia política colombiana y no como simple símbolo, simple figura retórica para mostrar ante la comunidad internacional. Los movimientos sociales en Colombia son una realidad. Y si bien es cierto de que la izquierda colombiana tenemos diferentes matices y el espectro es demasiado amplio, también es cierto que cada día esos espectros se acercan más hacia un punto común. Y todo ese punto común es alrededor de la paz. Y en eso también estamos apostando las guerrillas colombianas. Se van a cumplir 50 años cuando el grito de las FARC, parecido al grito de los campesinos mexicanos al principio del siglo XX, cuando gritaban tierra, paz y libertad. Nosotros en los años 50 enarbolamos el Partido Comunista Colombiano la bandera de la necesidad de la tierra para los campesinos, y es la misma bandera que se enarbola hoy en día, pero ya son épocas diferentes. Hay nuevos argumentos, hay nuevas amenazas a la ruralidad colombiana, hay nuevos actores de la política de tierras en Colombia. Y también encontramos unos campesinos más politizados, unos campesinos que sienten ya no solamente de que deben luchar otros, sino que son ellos mismos los responsables de cambiar su propio futuro. Entonces la lucha de tierras en Colombia, con los nuevos elementos, ¿sí?, que esa lucha empieza a enarbolar frente a la amenaza de la extranjerización de la tierra, frente a la continua amenaza del gamonalismo, los gamonales territoriales, con un gran poder político en las regiones, con la amenaza de los terratenientes, con la amenaza del monocultivo, con la sempiterna amenaza de las grandes extensiones de la tierra que amenazan a convertir a los campesinos en obreros agrarios, con la amenaza de que es el minifundio donde deben estar trabajando los campesinos. Todo eso son elementos que los más de 10 millones de campesinos colombianos toman como bandera para luchar en ese paro agrario, por ejemplo, que están enarbolando en este momento. Bueno, es un argumento añejo, es un argumento que siempre han traído de los cabellos para desprestigiar y quitarle validez y legalidad a las protestas de los campesinos. Pero miremos de que hay unas enormes coincidencias en lo que piden los campesinos y lo que pedimos los guerrilleros. Esas enormes coincidencias, pues son coincidencias solidarias de una y otra parte. Es una solidaridad natural que debe haber. Un colombiano del común, un colombiano de la ciudad,
o de la región semiurbana, que ya son muchas en Colombia, necesitamos en el día 3 veces a los campesinos para poder sobrevivir. No necesitamos de vez en cuando un médico, de vez en cuando un abogado, pero diariamente necesitamos 3 veces al día a los campesinos. ¿Cómo no nos vamos a solidarizar con ese pueblo? Con ese pueblo que lucha humildemente. Yo creo que es un deber patriótico de todos los pobres de Colombia expresar esa solidaridad natural que existe entre los pobres del mundo. A ver, es un temor que existe frente a que ellos se pueden levantar de la mesa a cualquier momento. Eso es un temor que existe y que se ha expresado en múltiples sectores de la opinión pública. Lo cierto es de que nosotros como revolucionarios somos optimistas. Derrotamos el nihilismo cuando nos vinimos para las FARC. Y con ese optimismo, el optimismo del Caguán, el optimismo de la Uribe, es el mismo optimismo de La Habana, el optimismo de poder arrancarle al establecimiento, en esta vez, la paz con justicia social, que se pueda construir canales de acercamiento entre los ricos y los pobres en Colombia, que esa brecha se achique. No estamos diciendo de que vamos a pedirle solidaridad al gobierno para adelantar nuestra lucha revolucionaria. No, es una táctica de lucha. Las conversaciones, es una táctica de lucha, el diálogo, pero al mismo tiempo de ahí se pueden arrancar grandes desarrollos, grandes progresos para avanzar en la construcción de una paz con justicia social, pluralista y democrática, donde quepamos todos, donde no tengamos necesidad de odiarnos para poder sobrevivir y para poder conseguir nuestro sustento. El mundo debe saber, Europa debe saber, el primer mundo debe saber que en Colombia hay una lucha política entre ricos y pobres. Los pobres para poder asegurar el sustento, para poder asegurar la necesidad fundamental para poder sobrevivir. Y los ricos, que son una minoría, luchando por acrecentar egoístamente todas sus riquezas. Ese solo hecho es una razón para luchar, y es la razón que enarbolamos nosotros, políticamente, porque la lucha armada hace parte de la lucha política. Si fuéramos terroristas, si fuéramos narcotraficantes, las FARC se hubiera quedado sin nombre hace mucho tiempo. Millones por la verdad, luchando por la verdad, soñando por la verdad. Guerrillero del bloque comandante Jorge Briceño, antiguo comandante, antiguo bloque oriental. Fui delegado hace algo más de 2 meses para ser parte de la delegación de paz de las FARC aquí en La Habana, en este intento tan esperanzador para lograr conquistar la paz para Colombia por la vía del diálogo, por la vía de la concertación y por la vía civilizada. A este punto. A ver, me trae a la memoria de cara al país, aunque quisiéramos que fuera más de cara al país, discutir la problemática de la paz y la problemática de la guerra. Si al país le conviene la continuación de la guerra o al país le conviene empezar a construir un proceso de paz, paz con justicia social para Colombia. Le decía que hace 2 meses, casualmente, vengo de la región del Arauca, de zona guerrillera. Antes estaba en la serranía de la Macarena, y uno llega aquí y se da el proceso de paz del Caguán, cuando el camarada Jorge Briceño nos decía a los guerrilleros y a los que estábamos en el comité temático que a veces se nos zafaba la palabra hablar de los negociadores. Le dije, ¿cómo así que negociadores? ¿Acaso ustedes son negociadores? ¿Qué están negociando?
ustedes lo que están es dialogando. Y efectivamente aquí en La Habana estamos es dialogando. Somos una delegación para dialogar, para a través del diálogo abierto, sincero, civil. Cuenta el gran desconocimiento que hay de la problemática del conflicto interno colombiano. No se conoce. Aquí se habla o se nos trata como si fuéramos en verdad una guerrilla derrotada, como si fuéramos una guerrilla que vino a negociar los últimos cartuchos que nos quedan. Pues no, no es así. La realidad es contundente en Colombia. En el solo bloque, comandante Jorge Briceño, se desarrollan 4 o 5 Muchas gracias de esta entrevista que le das a Radio Café Estéreo, la radio bolivariana. Gracias a usted por fijarse en la delegación de Paz de las FARC. Como no, soy Fidel Rondón.